Buenas tardes a una nueva entrega de Teatro Crítico. Hoy es un teatro crítico de cine, con dos invitados de excepción. Dos invitados que tuve el placer de conocerlos en Salamanca, en los últimos encuentros de filosofía que hubo de la Fundación, y que se desarrollaron en el mes de mayo. Son Manuel Vidal Estevez y Luis Martín Arias. Digo que va a ser un teatro de cine, pues porque vamos a hablar de cine. Bueno, no de cine en general, sino de un momento, un periodo del cine muy concreto que es el de la Nouvelle Vague. Todo el mundo ha oído hablar de la Nouvelle Vague y todo el mundo sabe que es un modo de hacer cine, un modo de criticar el cine, un modo de ver el cine que se dio en Francia, pues durante un periodo corto de tiempo, en el cambio de década de los 50 a los 60, durante 3, 4, 5 años, aunque desde luego que los autores de la Nouvelle Vague pues luego siguieron haciendo películas. Pero bueno, de esto es de lo que vamos a hablar. Primero les voy a presentar a Manuel Vidal Estevez, que es licenciado en filosofía. En relación al cine es crítico, guionista, realizador de cine, y ha escrito pues mucho sobre el tema. Ha escrito en la revista Contracampo, en la revista Materiales por Derribo y también en la revista Archivo. Creo que es la revista Archivo de la Filmoteca, ¿verdad? ¿Se llama así la revista? Archivos de la Filmoteca, sí. Ajá. Entre otras, porque tiene también publicaciones en otras muchas revistas de cine. Bien, formó parte del equipo de Fila 7, de la 2 de Televisión Española, la segunda cadena de Televisión Española, y tiene varias monografías escritas en textos bastante amplios sobre autores cinematográficos como Dreyer, Kurosawa, Teo Angelopoulos y otros títulos que no se refieren solo a autores concretos, sino a cuestiones que tienen que ver con el cine, amplias, ¿no? Estos libros pues, son extensiones del mirar, entre adoquines, que ahí trata de estas cuestiones que vamos a hablar hoy, bueno, aunque es un poco quizá después, porque el subtítulo es Cine y mayo del 68. Bien, Manuel Vidal es profesor de cine en la Universidad Carlos III y también en la Escuela de Cine Séptima Ars. También ha realizado cortometrajes, o sea que no solo es un teórico, sino que es un técnico, un artesano de la materia. Ha hecho cortometrajes con títulos como estos que les voy a decir ahora. Desde el paisaje en el 72, quizá el primero que hizo, Partener en el 77, Estación de Chamartín en el 80, Días Inolvidables en el 81. Precisamente estos dos últimos ganaron la Espiga de Oro en Valladolid, en el Festival de la Seminci. Y continuó después de estos premios en el 92 Una bola de nieve en el infierno, en el 99 Todo al diablo y en 2001 Al sol de agosto. Y muchas cosas más que para no abundar en ello, pues vamos ahora a presentar a nuestro segundo invitado, que es Luis Martín Arias. Luis Martín Arias es doctor en medicina y especialista en farmacología clínica, pero también es profesor titular, es profesor titular de estas materias en la Universidad de Valladolid, concretamente de farmacología. Pero lo que más nos interesa es que también ha impartido clases de historia del cine durante muchos años, desde el año 87 hasta hace 4 días, durante 30 años, en la Universidad de Valladolid, en la escuela en cursos de verano, si no me confundo. Sí, la cátedra de historia, estos cursos organizados, o él desde la cátedra de historia y estética del cine, de la cinematografía. Hoy día es profesor en el máster universitario de cine de la misma universidad. El máster universitario no lo he nombrado del todo el título de este máster, en cine, comunicación e industria audiovisual. Y colabora, desde luego, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Es socio fundador de la Asociación Trama y Fondo, de la que fue durante muchos años pues, un alto cargo, vicepresidente.
hasta hace 4 días también, hasta 2018. En 1987 publica una investigación sobre la llegada del cine a Valladolid, en colaboración con Pedro Sainz Guerra. Ha escrito, bueno, esta colaboración se titula El cinematógrafo, 1896-1914. Y también ha publicado pues, distintos libros sobre la temática cinematográfica. En 1997, el cine como especialidad estética. En 2009, en los orígenes del cine. En 2011, un libro sobre Clint Eastwood, un análisis textual, tiene como subtítulo El cine de Clint Eastwood, un análisis textual. Y en 2016 publica un ensayo titulado Contrapolítica, Manual de Resistencia. Y por cierto, ahora tiene también un programa en YouTube en el cual pues, trata cuestiones pues, muy similares a las que va a tratar hoy con nosotros. Bien, bueno, como les he adelantado, hoy vamos a hablar de la Nouvelle Vague. Y como les he dicho también, la Nouvelle Vague pues, se puede decir que tiene un nacimiento pues, a finales de los años 50, que es un momento en el ámbito del cine pues un tanto peculiar, porque el cine en esa época sufre unos cambios tremendos, ¿verdad? Y no solo en el cine de Hollywood, sobre todo por la entrada de la televisión, ¿verdad? Sino en toda Europa, y no solo en la Europa occidental, sino en la Europa oriental también. En los finales de los años 50 es una época muy convulsa para el mundo del cine. Supongo que saldrá el tema a lo largo del programa. Bien, ¿en Francia qué es lo que sucede? Pues en Francia sucede pues, que quizá los cambios son todavía más relevantes, ¿no? De lo que está pasando en el resto de Europa. Y por entrar en el tema, podríamos decir que los cuadernos de cine famosos, la revista Cuadernos de Cine, Cahiers de Cinéma y Nouvelle Vague, pues podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda. Bueno, esta es la cuestión. Vamos a introducir concretamente y con una pregunta. Para empezar a hablar, le voy a pasar la palabra a Manuel. ¿Qué papel desempeñó esta revista, Cahiers de Cinéma, en el nacimiento de la nueva ola cinematográfica francesa, de la Nouvelle Vague? Adelante, Manuel. Yo diría que un papel fundamental, en la medida en que tanto André Bazin, junto a Jacques Donnel-Lacroix y Jean-Marie Leduc, se reunieron para fundar la revista en abril del 51 y que reunieron una serie de críticos que luego fueron cineastas y esos compusieron la Nouvelle Vague, evidentemente yo lo considero un hecho histórico incontrovertible. Pero además es que los cineastas de la Nouvelle Vague hicieron una innovación fundamental. Y es que, digamos que modificaron la entrada a la profesión de cineastas. Es decir, fue un asalto generacional a la forma de acceder a la dirección de cine. Y este asalto lo califico como asalto porque rompieron con todas las normas en que consistía el acceso a la dirección, las normas de la ayudantía de dirección y del meritoriaje. Y rompieron con las normas y las sustituyeron por la crítica y la realización de cortometrajes. Y eso nos influyó a todos los que en aquella época decidimos dedicarnos a la tarea de hacer cine. Por eso yo creo que es muy importante la nueva. Por esa razón, porque modificaron la forma de acceso a la dirección de cine. Ellos hicieron crítica primero y luego hicieron cortometraje y a partir de ahí accedieron a la dirección. Y entonces, al margen de esto, evidentemente había que pensar qué hicieron como críticos, ¿no? Para mí, como críticos, que empezaron todos alrededor del 51, cuando se fundó la revista, pues asumieron el legado de dos cosas. Primero, el momento histórico y la liberación. El momento de la liberación de la Guerra Mundial, evidentemente, que fue muy importante en Francia, fue por la euforia que produjo. Ya sabes que se creó en ese momento el existencialismo, la nueva filosofía, la nueva novela, con François Sagan, el nuevo teatro, con Jean Genet, y querían también un nuevo cine. Bueno, y asumieron también el legado, ¿se me entiende bien? Sí, sí, sí. Bueno, el legado de una revista que para mí fue fundamental. La revista titulada L'Écran Français,
L'Écran Français fue una revista que durante la ocupación era un epígrafe del periódico Les Lettres Françaises. Y al terminar la guerra, en el 45, se formó una revista exclusivamente cine, es decir, L'Écran Français. Y L'Écran Français fue una revista importantísima en la época, en esos 10 años, duró aproximadamente 8 años, del 45 exactamente al 52. Bueno, y ese legado fue lo que, digamos, compuso las bases para la creación para la práctica de la Nouvelle Vague. Pero por estas fechas, antes de hablar de esa historia, convendría hablar del rótulo Nouvelle Vague, cómo nace. Y nace, ya sabéis que en el año 53, François Giroud y Jean-Servan Schreiber, un político, fundaron el periódico L'Express. Y L'Express creó en el año 57, hizo una encuesta titulada Nouvelle Vague, precisamente, Nouvelle Vague, y era una encuesta sobre la juventud francesa. Es decir, al año siguiente escribió un libro que se titulaba La Nouvelle Vague, retrato de la juventud francesa. Bueno, pues por esas fechas, un crítico francés, Pierre Vilar, escribía en una revista que se llama Cinema 58, sabéis que en Francia se crean revistas con el nombre y el número del año en el que se publican. Cinema 58 publicó un artículo sobre las formas de renovación de los nuevos cineastas franceses, pero el artículo no se dedicaba a los Chabrol, Truffaut, Godard, etc. Se dedicaba a los precursores, se dedicaba a cineastas como Jean-Pierre Melville, por ejemplo, Jean Rouch, por ejemplo, Jean Cocteau, es decir, una serie de cineastas que planteaban la modificación del nuevo cine francés. Y eso condicionó mucho a Cahiers du Cinéma. Ese legado para los críticos de Cahiers, que hablaremos posteriormente, pues fue fundamental. Y a partir de ahí, el Cahiers du Cinéma asume ese legado entre el año 51 prácticamente y el año 63, que fue cuando Comolli entró en la revista y haciendo un texto sobre Howard Hawks, que es muy importante el detalle. Y luego, en el año 65, 2 años después, fue el jefe de redacción de la revista. Y entonces eso, a partir de ahí, fue cuando se promociona el estructuralismo en Francia. Y la revista Cahiers du Cinéma lo asume perfectamente y a partir del encabezamiento de Jacques Rivette. Y eso, digamos que por lo menos situando el nacimiento del rótulo y el nacimiento del legado que supuso para la tradición de la crítica en Francia, con Cahiers du Cinéma, me paro. Y le paso la palabra a Luis. Muy bien para empezar, estupendo. Muchas gracias, Manuel. Pues entonces tienes tú la palabra ahora, Luis. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad de estar aquí en un teatro crítico, porque desde hace años cada vez me interesa más la filosofía en el análisis del cine, tal y como yo lo he ejercido estos años, y me interesa bastante el materialismo filosófico, aunque soy un lego total y más estoy aprendiendo, ¿no? Luego, en segundo lugar, quiero decir que yo cuando hablo de cine lo hago de una forma un tanto diferente. Voy a las películas, voy a la obra concreta. Y de hecho, en mi canal de YouTube, si alguien entra, pues verá que ahora estoy haciendo un trabajo sobre Psicosis de Hitchcock y llevo ya 21 sesiones de 2 horas y media cada una, es decir, que son más de 50 horas. Es decir, que ese es mi trabajo y mi forma de ir al cine, ¿no? A la obra concreta, y de esto hablaré también, ¿no? De cómo hay que ir a las obras concretas, a las películas, y evitar generalizaciones. Y en ese sentido quiero hacer una crítica al rótulo de la Nouvelle Vague, precisamente, porque en mi opinión es poco más que una etiqueta de carácter sociológico o fenoménico, si se quiere, que por supuesto carece de esencia, de unidad y de identidad como tal, porque es muy difícil, bueno, ya lo habéis dicho, fijar un periodo de tiempo, qué cineastas pertenecen o no pertenecen y qué características comunes tienen estos cineastas, más allá de una serie de fenómenos que aquí ya se han señalado, históricos y técnicos. Yo no diría tanto, cuesta mucho ver
algo que sea común a todos estos cineastas en los aspectos técnicos, ¿no? Pero bueno, algo hay también, ¿no?, de verdad en esto. Y esa etiqueta, y lo ha dicho Manuel, y me parece interesantísimo, procede del periodismo, en la etiqueta Nouvelle Vague, en concreto de la periodista Françoise Giroud, que él ha citado, del Express, y se refiere a los receptores, es decir, en Francia un nuevo público, unos nuevos espectadores jóvenes que están formándose en los cineclubs y en corrientes filosóficas como el existencialismo, ya en grandes ciudades como París y Lyon, pues hay un público suficiente como para aceptar este nuevo cine, ¿no?, por así decirlo. En ese sentido, yo creo que la etiqueta de la Nouvelle Vague tiene que ver, aunque parece esto banalizarlo un poco, pero es que es así, ¿no?, con algo que funcionaba muy bien en la época, que es la moda que viene de París, ¿no? Roland Barthes tiene un estudio bastante, bastante difícil de leer, por cierto, sobre el sistema de la moda, en la moda que viene de París. Y sería muy interesante ver cómo voy a intentar centrarme, por lo que he dicho, en algunas películas, sobre todo en Abu de Souffle y en Los 400 golpes, o también El signo de León, de Eric Rohmer. Aparece la Torre Eiffel ya desde el principio, en Los 400 golpes, todos los créditos son secuencias panorámicas, largas panorámicas sobre París, y aparece la Torre Eiffel. ¿Cómo aparece la Torre Eiffel en todas estas películas? Como imagen de marca, y París también como imagen de marca. Es decir, la moda cinematográfica que viene de París, y relacionado con otro ideologema, diría yo, incluso con una nematología que Manuel también ha citado, que es el juvenalismo, la exaltación de la juventud. No olvidemos que en el año 55, Nicolas Ray, por cierto, un cineasta que reivindica Calles de Cinema, Nicolas Ray pues hace Rebelde sin causa, ¿no?, y aparece ahí James Dean y todo este culto a la juventud. Y no olvidemos que esta etiqueta de la Nouvelle Vague se aplica sobre todo a cineastas jóvenes, a los cineastas que hacen sus primeras obras y que además son jóvenes. Y algunos incluso fueron sacados de este grupo por su edad, más que nada, ¿no? Por ejemplo, Marcel Camus, que aparece en la famosa fotografía del año 59 en Cannes, porque ganó la Palma de Oro por Orfeo Negro. Truffaut ganó el premio al mejor director, pero él ganó la Palma de Oro, ¿no? Bueno, pues enseguida dejó de estar considerado en este grupo porque era demasiado viejo, por así decirlo, ¿no? Hacía un cinema de calité ya, ¿no? Era demasiado mayor. Bueno, en cuanto a la falta de concreción de esta etiqueta, pues afecta a qué cineastas podemos incluir, porque si tomamos esta foto de partida del año 59 en Cannes, de los 16 fotografiados ahí, si repasamos los nombres, pues prácticamente nos resultarán desconocidos la mayoría. Manuel seguro que no, pero a cualquier público, por aficionado que sea al cine, pues no le suena de esos 16 por lo menos 13, ¿no? Y bueno, y en concreto relacionados con Calles de Cinema y con la Nouvelle Vague, pues hay 3, aunque son muy importantes. Truffaut, Godard y Chabrol están ahí en esa foto inaugural, ¿no? Pero luego hay también otros cineastas, bueno, ya sabéis, bueno, Manuel, yo creo que eso lo sabe incluso mejor que yo, ¿no? Cómo enseguida se diferenció entre la Nouvelle Vague y la Rive Gauche. En la Rive Gauche, donde estaban Alain Resnais. Alain Resnais no fue nunca incluido en la Nouvelle Vague, y estaba Marguerite Duras, escritores como Marguerite Duras, y estaba sobre todo Chris Marker, ¿no? Su película J'étais. Es decir, que ya tendríamos que diferenciar en estos dos grupos la Rive Gauche y la Nouvelle Vague, y luego inmediatamente diferenciar a Truffaut y Godard, en los que yo me voy a centrar, porque rápidamente se ve que hacen un cine, aunque Truffaut es el guionista de la primera película de Godard, el primer largometraje, Abu de Souffle, pero hacen un cine radicalmente diferente, ¿no? Y en este sentido, el papel de Calles de Cinema, que se fundó en el año 51, pues enseguida entra en contradicción con el papel de otras revistas como es Positif, que se crea en el año 52 en Lyon, y que todavía existe, cuidado que todavía existe, aunque ahora la apoya, es una revista del Instituto Lumière de Lyon, que viene de la izquierda, del Partido Comunista francés sobre todo, y de la izquierda, bueno, en principio de una izquierda no comunista, pero luego gira hacia ahí, y que critica Calles de Cinema por su cinefilia
y su proamericanismo, ¿no? En el fondo, ¿no? En Positiv se llega a decir que, por ejemplo, que John Ford es un cineasta fascista. Y apoya, sin embargo, a este otro grupo de la Rive Gauche, Alain Resnais, Marguerite Duras, Chris Marker y demás. Pero luego aparece una tercera... Y Buñuel. Bueno, a Buñuel me voy a referir ahora, pero en este momento, a principios de los 60, estamos todavía en esta contraposición política. Tampoco. Luego entra otra tercera revista que ya introduce el debate sobre la semiótica, ¿no? Sobre Christian Metz y demás, que es Cinetique, que tiene un interés filosófico muy importante porque une las dos palabras, cine y ética. Cinetique, que se crea en París y que esta ya es maoísta y va contra Positiv por su revisionismo político y por supuesto contra Cahiers de Cinema. Hay un libro muy interesante que tengo por aquí, del que hablamos en Salamanca cuando estuvimos hablando de hacer este programa, Cine e Ideología, de Jean-Patrick Lebel, donde Jean-Patrick Lebel, que está cerca de las posiciones de Positiv y del Partido Comunista Francés, pues aborda esta polémica que hubo a finales de los 60 entre Cahiers de Cinema y Cinetique sobre la ideología en el cine, ¿no? Entonces, Cinetique plantea que la ideología en el cine entra en cuanto se aprieta el botón del disparador, del dispositivo cinematográfico al generar la impresión de realidad y por tanto engañar al espectador mostrándole algo que tiene una impresión de realidad, ya es ideológico. Mientras que Cahiers de Cinema decía que no, que había que ver cuál era el contenido de eso que se filmaba. En el fondo aquí hay una polémica que tiene mucho que ver con ese giro que hace Stalin, el marxismo-leninismo, cuando no se atiende a la definición de Marx de ideología, de una falsa conciencia, cualquier ideología, la ideología es una falsa conciencia, y introduce esa idea en el marxismo-leninismo de que puede haber una ideología proletaria, una ideología buena, por así decirlo, ¿no? Entonces, es ese debate, ¿no? Si toda ideología es mala, y el dispositivo cinematográfico al engañar al espectador con la impresión de realidad, por tanto, es algo que hay que deconstruir y hay que echar abajo o no, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas tres revistas y no hablar solo de Cahiers de Cinema que entran en polémica en esos años. Y luego estaría ya la última cuestión, y con esto acabo, de que también has tratado tú, Manuel, y bueno, lo has dicho tú, me parece, José Luis, de los artesanos y los teóricos. Es decir, esto también se ha utilizado contra estos cineastas, ¿no? Porque no aprendieron a hacer cine como aprendió Howard Hawks o los grandes cineastas clásicos, ¿no? O John Ford o Alfred Hitchcock, que entraron muy jóvenes en el cine mudo. Además, siempre se ha dicho que los cineastas que aprendieron a hacer cine yendo de oficio en oficio con el cine mudo, pues son los grandes clásicos, ¿no? Que entraron pues haciendo el atrezo. Bueno, John Ford trabajó de todo, desde extra a doble de acción, o Hitchcock haciendo los intertítulos, diseñando los intertítulos y demás. Estos cineastas que empezaron en la industria del cine desde el principio como artesanos, que se contraponen a estos otros cineastas como Godard o Truffaut, que entran que entran directamente a hacer películas sin haber tenido, digamos, este aprendizaje, salvo los cortos que tú has señalado, los cortometrajes, pero en un aprendizaje técnico como tal en la industria del cine, ¿no? Y esto aquí introduce la cuestión de los artesanos, los artistas, y también la cuestión de la teoría y la praxis, ¿no? Hasta qué punto se puede hacer cine sin haber tenido antes este aprendizaje previo artesanal, por así decirlo, ¿no? Y no sé, ¿querías decir algo, Manuel? Pues sí, bueno, has dicho muchas cosas y muy interesantes, pero hay cosas que conviene aclarar. Por lo menos yo he hecho un planteamiento un poco distinto. Primero, porque Cinetique, que es una revista que conozco perfectamente, que empezó en enero del 69, no tiene nada que ver con la novela, por supuesto, nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Y por supuesto, también quería decir que yo tengo un poco el origen que tú has dicho al principio. Y yo he hecho un texto que quizás se publica algún día, el materialismo de
Cahiers du Cinéma, el materialismo de Cinetic y el materialismo de Catovepas y el basilisco y el materialismo filosófico. Ese es un texto que quiero hacer y que tengo que hacer, que lo tengo a la mitad. Y entonces yo Estaría muy bien, ¿eh? Porque sí, porque son materialistas en la Nouvelle Vague. En el año 60 más o menos, a partir de Comolli, en 65, 63, 65. Pero antes son materialistas, son idealistas total. En la Nouvelle Vague, los críticos de la Nouvelle Vague son puramente idealistas. La prueba que André Bazin era discípulo de Munier, Manuel Munier, que es un idealista. ¿Eh? El de los derechos humanos. No, de los derechos humanos y de muchas cosas que se pueden criticar muchísimo. Es un cristiano progresista, que es André Bazin. Bueno, entonces a lo que iba, que me parece muy bien todo lo dicho por Luis, pero ya te digo, yo he seguido otro procedimiento. Yo voy a continuar con la parte de estas observaciones que, bueno, podría precisarlo más, porque, por supuesto, la ley Gauche ya sabéis que era donde la ley Duat es la ribera derecha, la ribera donde estamos, la Montmartre, ¿no? Digamos, el mundo más burgués de París, y la ley Gauche, que es la izquierda del barrio latino, en definitiva. Bueno, aparte de esa historia, bueno, yo voy a seguir con lo que pretendía decir. Yo creo que me salto a la segunda pregunta, si te parece, ¿eh? A las cuestiones que vamos a tratar después, pero que las había introducido ya Luis, que era el tema de los artesanos frente a los que elevan, ¿no? Bueno, bien. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso de los artesanos, porque los artesanos son todos los cineastas americanos, todos. No, los cineastas americanos lo que no querían ser eran artistas. La prueba está que Jofford rechazaba ser artista. Lo rechazaba. Y hay una entrevista con ese hombre muy conocido que se publicó en España. De la última película. El director de la última película. A lo que iba, como el amigo Luis ha enlazado las dos preguntas, yo voy a seguir con la parte que me proponía. Yo creo que la crítica de los 50 no se puede empezar ahí. Hay que remontarlo a los 40, al año 41, donde surge Orson Welles con Ciudadano Kane. Ya sabéis que Ciudadano Kane fue vista por Jean-Paul Sartre en París, en el año 45 exactamente. Y cuando llegó a París de vuelta, puso una crítica feroz, la puso a parir a Ciudadano Kane, la película, pero con razones muy concretas. Es decir, y criticó mucho a Ciudadano Kane, acusándola de mezclar los tiempos mediante los flashbacks, ya sabéis, ¿no? Recordáis la película, ¿verdad? De mezclar los tiempos y con una especie de nostalgia fatalista. Es decir, una visión muy existencial de la película de Orson Welles. Bueno, el caso es que la puso muy mal y la película evidentemente se estrenó posteriormente en el Cine Margaret de París, en el año 56. Y la vio el amigo Bazin. Y a Bazin le entusiasmó. Eso es muy importante, porque es tan importante porque denota y clasifica y de alguna forma clarifica las posiciones de los críticos de Cahiers. ¿Y por qué es muy importante? Pues justamente por lo contrario. Nosotros, Luis sabe muy bien que aceptamos muy perfectamente el manierismo de Orson Welles, ¿no? Y el amigo Sartre lo que quiere es, defiende la linealidad y transparencia del cine clásico, de Howard Hawks, en definitiva, de Howard Hawks y de John Ford. Y mientras que Orson Welles lo que hace en El Ciudadano Kane es todo lo contrario. Se nota mucho la forma de la película. Y eso le encanta. ¿Por qué? Porque Bazin era partidario de un nuevo cine, del nuevo cine americano. Y entonces, después de la polémica de Bazin y Sartre, se publican dos textos en L'Écran francés. Se publica Nacimiento de una nueva vanguardia, la cámara Estiló. La cámara Estiló, que significa cámara estilográfica, lo que hacía era querer resumir a
a los cineastas convertirlos en artistas de pleno derecho, en artistas como los escritores, como los pintores, etcétera, etcétera. Y también, entonces, ese es un texto de Alexandre Astric, que lo citaba antes, que era un precursor de la Nouvelle Vague. De hecho, su texto forma parte del precursor de la Nouvelle Vague. Y luego hay otro texto muy importante, es Abajo Ford, viva Wheeler. Abajo Ford, viva Wheeler, que es un texto de Roger Lenhart, que no defiende a uno de los cineastas. Lo que es partidario es obliga a elegir entre Ford y Wheeler, y eso significa que se opone a toda la crítica convencional francesa. ¿Por qué? Porque estaban considerados como dos productos de Hollywood, no solamente productos de Hollywood, no cineastas exquisitos, que lo eran también, sino eran productos de Hollywood. Y entonces Roger Lenhart crea una polémica feroz entre las revistas de cine de la época, que ayer todavía no existía, Revue de Cinema, y otras revistas, y L'Écran Français, y divide a la sección de L'Écran Français, porque L'Écran Français es una revista del Partido Comunista, controlada por Georges Sadoul, y por lo tanto es muy importante ese detalle. ¿Por qué? Porque el amigo Roger Lenhart lo que pretende es oponerse a eso para defender a los críticos partidarios de Cahiers du Cinéma, partidarios de Basset, en definitiva, que todavía no ha fundado Cahiers du Cinéma. Entonces, el amigo Roger Lenhart y el amigo Alexandre Astric son los dos textos básicos que forman la teoría que va a avalar a los críticos de cine de la Nouvelle Vague, a los cineastas en definitiva. Pero después de estos dos artículos del Écran Français, hay un detalle más importante de todo, para mi modo de ver, que es el detalle de los bueno, lo dejo aquí y que siga Luis. Yo, de momento, me paro aquí. Me gustaría que también tocarais el tema de la relación del gobierno francés con Cahiers de Cinema. No te preocupes, no te preocupes que lo tocaré en la tercera pregunta. Lo tocaré porque es muy importante, porque forma parte del origen de todo, del año 46. Año 46, los acuerdos Blum-Birnes son determinantes para la creación del cine de autor francés, importantísimo. Hablaremos de eso, por supuesto. Muy bien, pues tiene la palabra Luis. Luis, adelante. Bueno, entonces entiendo que seguimos con el asunto de artesanos teóricos. Teóricos, sí. Y bueno, el cine de calidad también. De cine. El cine de calidad francés también sería como los artesanos americanos, ¿verdad? Sí, claro, eso es lo que quería decir, que la crítica que hace Cahiers de Cinema, y en concreto Truffaut, es al cinema de calité, al cine de calidad, es decir, ese cine anquilosado. De hecho, está ese famoso artículo del año 54, creo recordar, de una cierta tendencia del cine francés, de Truffaut. Entonces, lo que critica es ese tipo de cine. De hecho, cabe recordar que en el año 59 a Truffaut no le dan la acreditación de periodista en Cannes, pese a que iba con su película y luego ganó el premio al mejor director, porque había criticado la selección que había hecho el gobierno francés de las películas francesas a concurso y le negaron la acreditación. Pudo entrar como cineasta, pero no como periodista. Y es la crítica a todo el cine francés, salvando a Bresson, a Renoir y poco más, ¿no? Y al mismo tiempo reivindicando a los cineastas americanos, que si ellos mismos no se reconocían como artistas explícitamente, son los franceses los que dicen que pese a la presión comercial, pese a las restricciones de ese cine comercial o industrial hecho en cadena en Hollywood, tenían un estilo personal, ¿no? Reivindica Howard Hawks, por supuesto, Alfred Hitchcock, Samuel Fuller, todos los cines. Y luego otra cosa muy interesante es que reivindican el cine de serie B. No podemos olvidar que la dedicatoria de Abu Dusuf es a una compañía pobrísima, vamos, de segunda línea, la Monogram. Está dedicada a Monogram, ¿no? Es una película de cine de serie B. Y ahí aparece la reivindicación de ese cine de serie B, ¿no? Americano también. Por tanto, estos cineastas lo que combaten es eso, ¿no? Lo que combaten es eso. Entonces, si
independientemente de lo que digan, pueden acceder al cine, como ha señalado Manuel, por otra vía, es por unas cuestiones muy concretas. Primero, que se abaratan los costes de realización de una película. Es muy curioso, por ejemplo, como Chabrol en el año 58 hace 2 películas, 2 largos, con la herencia que había cobrado su mujer, y le paga varios cortometrajes a, creo recordar, Eric Romer, que lo rueda en su piso de París también, un cortometraje de Eric Romer, o incluso a Godard y tal. Era muy fácil porque las cámaras de 16 milímetros y de 8 sobre todo las de 16 milímetros, o incluso las de 8 milímetros, eran muy manejables y tenían una cierta calidad ya por la película, ¿no? Unas emulsiones nuevas. El magnetófono, un aparato al cual le dedica un número entero, creo recordar es el número 66, Cuaders de Cinema, al magnetófono. ¿Por qué? Porque era un aparato muy barato que permitía obtener sonido directo en la calle. Algo que era como una especie de sueño, ¿no? Y luego, bueno, esas emulsiones nuevas que permitían hacer una iluminación en interiores que no eran estudios, en pisos. Se ruedan películas en el piso de Chabrol, yo creo que hay varias, ¿no? El piso que tenía en París. Y, o si no, en la calle, ¿no? Todas estas cuestiones pragmáticas, prácticas, son las que permiten acceder al cine por la vía de hacer cortometrajes y de la cinefilia. Cuando a Godard se le acusaba de que su cine estaba muy alejado de lo que se supone que es la vida real, él decía, bueno, que accedió a través a la vida a través del cine, y que para él la vida era el cine, ¿no? Yo tengo aquí exactamente la frase de Godard. Dice, he aprendido de la vida a través del cine y la única manera de hablar de la vida era hablar del cine. Entonces, esta forma de entrar en el cine, yo creo que tiene mucho que ver con también un aprendizaje que, si es diferente, es simplemente por las nuevas condiciones técnicas que había en ese momento. Sobre todo abaratamiento de costes. Hay también unas leyes que introduce el gobierno francés a principios de los 60, y yo he leído, preparando esto, he leído un trabajo, dice que una película se abarató o sea, con el precio de lo que se hacía, el coste de lo que se hacía una película hasta finales de los 50, a principios de los 60 se podían hacer 5 películas. Simplemente, no ya por estas cuestiones que he dicho de técnicas, sino por el cambio en las leyes, que permitían abaratar el coste con los impuestos y demás del cine, ¿no? Y luego, claro, está el apoyo del gobierno francés a través de la política de Gaulle, cuando en el año 62 acaba la guerra de Argelia, pero que ya venía de atrás, ¿no? Cuando se nombra ministro a André Malraux, todo el apoyo que da al cine, ¿no? Que eso es una tendencia que venía ya de atrás. Entonces, esa forma de acceder al cine de estos cineastas jóvenes, yo creo que hay que explicarla desde ahí. Que no es que de repente un crítico de cine, sin haber hecho nunca ninguna película y demás, se pueda poner a rodar películas. En las condiciones técnicas anteriores hubiera sido impensable, creo yo, vamos. Yo lo hice, ¿eh? No, digo en las condiciones anteriores a finales de los 50. Lo que está claro es que antes se utilizaban esas grandes grúas, unos carriles, y sin embargo estos cogen la cámara, se la ponen al hombro o a la mano directamente, porque una 16 se podía coger con la mano también, no hacía falta echarse al hombro. Y entonces empiezan a grabar barato, como dices. Y la de 35 también se puede coger con la mano. También. Perfectamente. Es decir, los cineastas, los cortos de Romer, de Godard, de Rivet y todos los cortos de la época, los anteriores al largometraje, eran cortos baratísimos y hechos a tumba abierta. Y además, habían aprendido el cine en la pantalla. No olvidéis que Godard dijo: somos hijos de la Cinemateca y la Liberación. Y esa frase es definitiva para Godard. Y explica varias partes de la producción de los cortometrajes y del acceso a la dirección sin necesidad de meritoriaje ni de la ayudantía, que era un proceso completamente burocrático y muy corrupto, en definitiva. Es decir, a lo que voy. Es verdad lo que dice Luis, yo estoy de acuerdo con él, pero voy a seguir con lo que yo estaba viendo. Es decir, los dos textos que fueron la teoría de los de Cayers
los hicieron Astrid y Roger Deakins. Y luego, posteriormente, cuando fue en el 51 y Le Clan Francés desaparece en el año 52. Entonces vienen los jóvenes turcos. Y eso es muy importante porque todo lo anterior, a partir de la polémica Bazin-Sartre, lo que hay de fondo es una polémica entre la forma y el fondo. Es lo que había gente que le interesaba la forma y a la gente que le interesaba el fondo. Es decir, a los cineastas de izquierda, George Sadoul en la cabeza, lo que le interesaba era el contenido, en definitiva. Y eso lo separó a los cineastas, a los críticos y cineastas de la Nouvelle Vague. Bueno, es decir, eso culmina cuando se llega a Cayers, y en Cayers se prolonga ese debate. Y se prolonga de una manera muy curiosa y singular, porque don Oswald Cross, que era íntimo amigo de André Bazin y jefe de redacción de la revista y cofundador de la revista, se polariza por Edward Dmytryk. No sé si conoces a Edward Dmytryk, un cineasta apasionante por todos lados, pero era macartista. Era de la lista de los 10 de Hollywood, macartista y tal. Y en total, don Oswald Cross se polarizó por Dmytryk y a pesar de todo, y no se polarizó por las películas de Dmytryk, es decir, Los hijos de Hitler, La historia del detective, Venganza, que es una película estupenda, Hasta el fin del mundo, que es una película, es un precedente de los mejores años de nuestra vida, de William Wyler. Y no olvidéis que William Wyler y Greg Toland y el amigo Orson Welles forman la trilogía Greg Toland, William Wyler y Orson Welles, Tito, dos cineastas y el operador, forman la trilogía que los defienden como los formadores del nuevo tipo de cine, del nuevo cine. ¿Por qué? Porque lo que les interesaba al amigo Bazin era la profundidad de campo. La profundidad de campo que constituye la base de lo que hace el cine de William Wyler. No sé si habéis visto La Loba, por ejemplo, o si habéis visto Carrie, o si habéis visto Orson Welles. Pero a William Wyler, después de la guerra, lo considera mucho más audaz que a Orson Welles. Cosa extraña para nosotros, porque Orson Welles es el colmo de la audacia, ¿no? Creo yo. No sé si lo habéis visto, la primera secuencia de Siete Mal, por ejemplo. Es el colmo de la secuencia. Bueno, y no sé si habéis visto Lanza Rota, por ejemplo, de amigo Ymir, que es una película, un western soberbio, absolutamente soberbio. Sí. Y el Spencer Tracy, ¿no? De Spencer Tracy. Lanza Rota con Spencer Tracy. Exactamente. Spencer Tracy, Robert Warner y Katy Jurado. Katy Jurado haciendo, que es una defensa del mestizaje que nos interesaría mucho a los de la escuela, porque el mestizaje del imperio americano, además, en Lanza Rota se alude al imperio americano, al imperio español. Sí, es que los apaches hablan en español. Claro, hombre, por favor. Casi vivo con un apache, o sea que conozco perfectamente el tema y además, pero en cualquier caso, el amigo, La Lanza Rota es una película soberbia, aparte de aludir al imperio español en América, que es muy importante porque hay otra película que no es de Dmytryk, pero es de Samuel Fuller, que defiende también el mestizaje, y es El kimono rojo. El kimono rojo es una película que sutilmente habla del mestizaje. Y sin embargo, lo que más me interesa a mí subrayar es que en esa época Fuller es muy criticado. Criticado por, como se llama a Orson Welles, John Ford. Si John Ford lo consideran fascista, a Samuel Fuller, después de Manos Peligrosas, lo consideran fascista increíblemente. Pero es muy interesante, que quiero terminar con un detalle muy importante, que es lo que pasa con Fuller. Disculpadme si hablo un poco aceleradamente, pero es la única forma que tengo de subsanar la disfonía que padezco. Sí, se entiende muy bien, no te preocupes. Se te entiende perfectamente. No, pero yo me doy cuenta que me acelero sin darme cuenta, y no es por nada, es porque es el sistema nervioso que se va de aquella manera que afecta a la disfonía. En fin, no cuento mi vida. En definitiva, a lo que iba.
que el asunto de Dimitri es muy importante porque justamente Daniel Balcros, que es íntimo amigo de Bazin, rompe con Dimitri, se lleva una gran decepción con Dimitri. ¿Por qué? Porque Dimitri es delator, delata a los compañeros que habían trabajado con él en el Partido Comunista. Y eso lo hundió definitivamente. Y por lo tanto, el debate fondo-forma es definitivo en la época de los talleristas. Es más, y quería hacer un paréntesis. Es decir, yo en mis clases siempre ponía una película de Dimitri, que es Hasta el fin del tiempo. Es una película, a mí me gusta mucho, y que es justamente el precedente de los mejores años de nuestra vida, que es una película de Will and Will, que es una obra maestra. ¿Y por qué las ponía? Precisamente para ver, no por no si es mejor o peor, que eso es muy metafísico, cada uno piensa lo que quiere, pero era para ver el guión, ver las películas, la única forma de ver los guiones, cómo están construidos, y para ver qué es lo mejor y por qué se distinguía. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la película de Will es una obra maestra y la película de Beatles, sin embargo, es muy flojita, pese a tener interés? ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque son cosas más técnicas, ¿no? Y más de precisa. En definitiva, que el debate de Dimitri por macartista y los que defendían la forma del cine es lo que culmina con lo que llaman el Hitchcockismo. Eso es definitivamente difícil de pronunciar. Hitchcock-House. Que es lo que hacen Hitchcock-House, a los que suman los de la Nueva, críticos en esa época, con lo que ha citado Luis muy seriamente, que para mí es importantísimo, y por eso no los califico de artesanos, aunque tienen allí. Mira, el más artesano de todos es Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock se considera un artesano, no se considera tampoco un artista. Lo mismo que Ford. En definitiva, a lo que iba. La serie B es fundamental para la novela. ¿Por qué? Porque son películas muy baratas. ¿Y por qué? ¿Por qué? La razón técnica es fundamental. Porque ellos vean el virtuosismo de la puesta en escena. La puesta en escena es un concepto que es clave para la novela. La puesta en escena y la profundidad de campo es lo que hace que los cineastas que eran partidarios de la forma, en definitiva, de trabajar las formas, hace que rechacen a los contenidos. Y lo que es consecuencia de que califiquen a los de la novela de cineastas de derechas. Y por eso es importante que después, con el paso del tiempo, en el año 67 exactamente, cuando Godard hace la Chinoise, que da el giro a la izquierda, a la extrema izquierda, pues digamos, se rompa la maldición esa de que los cineastas de la novela eran, y de los críticos de Calles eran derechistas. Me paro aquí, porque si no, me lío demasiado. Si me permitís, como desde luego que este programa lo hemos hecho para escucharos sobre todo a vosotros, pero si me dejéis meter una puya, simplemente por ponerme ahora un poco del lado de Luis en el tema de que los cineastas son artesanos todos, no, y que tú estás en contra, ¿no? No es que esté en contra, no es que esté en contra. Matizándolo. Lo que quiero explicar es que, ¿qué hace la novela? ¿Qué hace la novela? ¿Cuál es, en definitiva? ¿Cuál es la llamada teoría del autor? Ahora lo explico. La teoría del autor. ¿Qué es la teoría del autor? La teoría del autor es que reivindican que los cineastas son artistas por encima de todo. Son artistas e igualdad, estatus que el pintor y que el músico. Pues yo por eso estoy con Luis. Por eso es que yo también me encantan las películas de serie B. Me encantan. Y yo soy partidario, pero lo que me molesta un poco, me da igual, porque a mí ya no me molesta casi nada, pero en definitiva, hablando de cine, que es que el término artesanado parece que es un grado menos de director de cine. Es una especie de hombre
limpi-lampi que hace de todo. Bueno, Y pues, lo tenemos Claro, si me pero dejas- quizás hay que acabar con esa distinción, ¿no? totalmente. Porque al fin y al cabo, Claro. ars es tecné, ¿no? es En lo griego mismo. tecné y ars en la D, y de ahí viene arte, ¿no? Y Y yo estaba... lo que ya quería se decir, si olvide. me dejáis decir una Luis, cosita ya, nada más, solo una cosita, me una dejáis cosa, decir. una Sí, por cosa solo. Una cosa, Luis, no olvides, Ars está en el escudo de la Metro Goldwyn Mayer. Sí, es verdad. ¿Está por esta? Bueno, solo quería decir una cosa, ¿no? Que incluso estos autores, ¿no? Que marcan la diferencia porque hacen estas cosas diferentes, también han tenido que beber de la tradición, que es lo más importante. Han Por tenido que supuesto. aprenderlo. Lo que pasa es que, bueno, uno aprende y aplica la técnica de una manera vulgar, y otro aprende y aplica esa misma técnica de una manera que sorprende, ¿no? Y aquí estaría la diferencia entre unos directores y otros, pero no a partir de los años 60, de siempre. Hay algunos que lo hacen mejor, pero han tenido que beber de la tradición. Y lo más importante para mí, yo creo, y por eso se ecualizan en parte todos los grandes cineastas, es que beben de los anteriores, de la tradición. Sin tradición no habría posibilidad de hacer nada. La diferencia es que la tradición, los críticos y cineastas de la Nouvelle Vague la estudian en la Cinemateca. Ajá, entendido. Y por eso es tan interesante los artículos escritos en Cahiers du Cinéma. Por eso es interesante, porque hay unos debates continuos entre unos y otros. Y ahora, ¿qué están haciendo? Aprendiendo, no con la ayudantía de dirección, ni con el meritoriaje, que es un... Yo, por favor, en España, cuando yo empecé a hacer cine, a hacer cortometrajes, también se llevaba el meritoriaje, que como que no. Yo hice meritorio de Víctor Erice, por ejemplo. Ajá. Pero en publicidad es distinto. En publicidad, cuando Víctor Erice rodaba publicidad y volvía yo de París, yo hice meritorio de él porque éramos amigos. Pero el meritorio se llevaba era amigo también de Javier Aguirre y el meritoriaje estaba a la orden del día. Mientras que nosotros, sin embargo, tanto Paco Llinás como Ricardo Franco, como los que empezamos en la época, lo empezamos a partir del cortometraje. Sí, ¿y por qué? Porque aprendíamos de la novela el aprendizaje del cine en la pantalla. Pero la tradición se puede hacer viendo trabajar y viendo también el fruto del trabajo, o sea que, pero ahí está la tradición. Sí, pero es distinto, yo creo que es distinto. Eso desde luego, distinto es, pero ahí bueno, está. Pero aquí lo que subyace es esa acusación a los cineastas de la Nouvelle Vague de que hablaban demasiado, escribían demasiado y habían hecho poco cine. Recuerdo aquí la cita de Gustavo Bueno, que se ha repetido muchas veces, ¿no? En vuestros debates y demás, lo de Goethe, escultor, Calla y trabaja. calla, no hables y trabaja, ¿no? Que bueno, yo lo he visto traducido de otra forma como artista, crea y no hables y demás, pero bueno, es esa idea, ¿no? Que estos hablan mucho y habían trabajado poco, mientras que los cineastas de Hollywood trabajaron mucho y hablaron poco, eran muy escuetos, ¿no? Ford, cuando se le preguntó, ¿no? Dijo, yo hago películas del oeste, un poco más para Luis, definir. Pero cuidado, perdón un momento, hay otros cineastas que han hecho mucho y han hablado mucho, y sobre todo Einstein, por ejemplo. Y Hitchcock también. No, me refiero a Einstein. No. Hitchcock no escribió libros de teoría de cine, No, pero hablaba Einstein mucho. sí. No, pero al hablar, es que me he expresado mal. Al hablar quiero decir escribir libros serios de teoría del cine, como escribió Einstein sobre la música y el cine y el montaje, y toda su teoría del montaje. Es decir, Einstein era un teórico y un práctico. Y hay otros cineastas que han escrito textos muy interesantes, aunque quizás se conozcan menos, como Dreyer, por ejemplo. Has hablado antes de la semiótica cuando se introduce en el cine, pero la semiótica ya está ahí en el cine ruso. Bueno, no quiero decir el debate entre Cinetic, que utiliza la semiótica contra Cahiers de Cinema. Y bueno, y aquí ahora me he acordado una cosa que dijo Manuel, que por supuesto esto es a partir del año 69-70, pero yo lo cité porque retrospectivamente se está aludiendo a los orígenes de la Nouvelle Vague, ¿no? Si la ideología, bueno, y a todo lo que has aludido tú, ¿no? Del realismo de Bazin, de André Bazin, del realismo en el cine, era
un producto del dispositivo, del propio dispositivo cinematográfico o de los contenidos, y que está en la separación que se hace entre Godard, que es una ruptura personal en los años 70 entre Godard y Truffaut, porque Godard llega un momento en que todo su cine es la denuncia del dispositivo cinematográfico. Y llega a hacer una película terrible como Los Carabineros, abominable sobre la guerra, y dices que la película tiene que ser abominable porque la guerra es abominable, ¿no? Y el propio dispositivo debe... y bueno, y no digamos ya el cine posterior, en el que incluso, supongo que nos dará tiempo a hablar algo del cine de autor, ¿no? En el que incluso se borra Godard como autor y no firma sus películas ni aparecen los créditos, ¿no? Con el colectivo Siga Bertov. Eso es muy Bueno, pero posterior. yo lo que quería aquí proseguir al hilo de esto, porque si no, y lo quería decir, si no, no nos va a dar tiempo, es la cuestión que todo el mundo tenía en mente en esa época, sobre todo los espectadores de cine americano, de cine de Hollywood, que era que estos cineastas hacían un cine más difícil de entender, más aburrido. Yo recuerdo las polémicas, aunque yo soy mucho más joven que los que vieron ese cine en los años, en el año 59, tenía 3 años o 4, ¿no? Pero yo ya recuerdo las polémicas muy, muy joven, esta película es muy lenta, ¿no? Que a mí me sacaba de quicio. Dura 1 hora y media, igual que las otras, ¿no? Se te habrá hecho muy larga, pero es muy lenta, ¿no? Ese cine que marcaba una distancia explícitamente, y yo creo que buscada con el espectador, ¿no? Y que tiene que ver con todos los cineastas que han marcado esa distancia, ¿no? De no facilitarle al espectador pues, la visión de la película. Y a este respecto quería citar a Gustavo Bueno, casi no me atrevo, ¿no? Por mi desconocimiento en Poemas y Teoremas, cuando habla de los orígenes del soneto en la corte de Federico II, Hohenstaufen, en cómo una creación explícita de algo aristocrático, distante, difícil de entender, que separaba al pueblo, a la masa del pueblo, de la aristocracia, ¿no? Entonces hace algo explícitamente, se construye algo explícitamente, voy a buscar aquí la cita para no meter la pata, algo que marca la distancia con el vulgo, dice Gustavo Bueno, en ese artículo, ¿no? Que marca la distancia con el vulgo y que demuestra el poder del control del lenguaje. Yo creo que hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto, lo que pasa es que esa aristocracia está muy extendida en ese público parisino de cineclub y demás que quiere marcar esa distancia. Luego yo creo que el cine de la Nouvelle Vague, esto es un aspecto que nos ha hablado aquí hasta ahora, habría que incluirlo en ese género, ¿no? De lo que Gustavo Bueno llama explícitamente obra artificiosa y difícil. Es decir, la Nouvelle Vague sería una obra artificiosa y difícil. Lo que pasa es que él señala como 2 especies y cita, creo recordar, al protocolo chino y al protocolo azteca como cosas artificiosas y difíciles, pero que no tienen nada profundo ni valioso, frente al soneto, por ejemplo, que se crea en la corte de Federico II, Hohenstaufen, que sí que tiene algo profundo y valioso. Entonces aquí el debate, si alguna vez tenemos tiempo de hacerlo y tal, tendría que ser, bueno, estas obras artificiosas y difíciles, por ejemplo, de Godard, es especial, o de Resnais, Alain Resnais, o de Marguerite Duras, pertenecen a la especie de que Gustavo Bueno dice profundas y valiosas, o a las banales y superficiales. Porque profundas y difíciles lo son, eso, desde luego, y sobre todo para un público de esa época que estaba acostumbrado a otro tipo de cine mucho más ligero, por así decirlo, fácil de ver, ¿no? Digamos que ahí es donde se crea toda la tradición del cine de arte y ensayo que se llamó en España. Yo creo que es un nombre muy adecuado, cine de arte y ensayo, ¿no? Que era un cine donde se ponían estas obras artificiosas y difíciles, ¿no? Y que marcaban la distancia entre el espectador que iba sin más a ver programas de cine doble en los cines de barrio o de las películas comerciales y los que íbamos a las salas de arte y ensayo, ¿no? Que no deja de ser algo aristocrático, ¿no? Así entre comillas. Pero Luis. Adelante, adelante, Manuel. ¿A qué Godard te refieres? ¿Cómo? Al principio, ¿a qué Godard te refieres? No, ¿A qué Godard te refieres? a todo. Tú le pones a Abu de Souffle, incluso a gente joven ahora, y les resulta una película difícil. Pues es una no experiencia. digamos,
es una experiencia muy distinta a la que yo tengo, tanto en la escuela Claro, como... y yo, porque Manuel, es que Me nosotros encanta. formábamos parte de esa aristocracia, digamos, Ya, de los pero yo creo que, mira, cinéfilos, ¿no? De los cinéfilos. yo creo que Godard le pasa como a Picasso. Tiene tres épocas. La Sí, sí, primera no. época, hasta las Chinois, desde las Chinois hasta el grupo de Bertov y desde el grupo de Bertov en adelante, que es más difícil de ver, que es Pero todas artificial. cada vez más artificiosas y más difíciles. Totalmente, Pero desde la totalmente, primera, que ya es totalmente. artificiosa y difícil, luego se va haciendo cada vez más artificioso y difícil. Vamos, es una Sin embargo, característica. mira, sin embargo, no lo creas tanto en la primera. La Bout de Souffle es una película convencional, con una particularidad que rompe las formas, rompe los racos, rompe el raco de edición, el raco de posición, el raco de mirada. Eso es lo que hace Godard. Pero pero la película tiene perfectamente la estructura de una película serie negra, serie B. Bueno, Detonante, el principio, el asesinato del policía, la persecución del protagonista y sí, el final ahí de de la acuerdo, muerte. ahí de acuerdo. Totalmente. Pero Manuel, Una la película secuencia, convencional. la Pero mira, larguísima secuencia que es clave, que está en la mitad de la película, desde el sí, minuto sí, 35 al minuto 45, que dura 15 minutos y que solo la, están Jean Server y Jean-Paul Belmondo en un la escenario habitación, mínimo, sí, la habitación, y de que acuerdo. dura casi 20 minutos, eso a cualquier espectador convencional de la época, incluso en la actualidad, se le hace excesivamente lento, excesivamente Aprovechan de la largo, película. Sí, excesivamente estoy de difícil, y no acuerdo. Mira, entiende por qué está hablando a lo mejor Jean-Paul Belmondo, Michel, y sí, la sí. cámara no le enfoca, y está ahí al lado, ¿no? Y hay un momento además en que no sabes, que es muy significativo en la película, claro, si la analizáramos así despacio, en que salen del cuarto de baño donde ella le acaba de decir que está embarazada, que para mí es el momento clave de la película, más en el minuto 40, en el centro mismo, y no sabes si Jean-Paul Belmondo está en el cuarto de baño, está en la habitación, y es un espacio mínimo, o sea, que te pierdes ahí. Y no digamos la anulación de los racos que hay. Claro, es que ahora ya como hemos visto tanto y somos tan cinéfilos, Manuel, esto no nos sorprende, pero es que date cuenta que hay secuencias y escenas, la primera en la que va Michelle a ver a su amiga y que le roba el dinero, ¿eh? No hay racos porque hay discontinuidad, es decir, se Ninguno. suprime, claro, Los se racos suprimen son todos los estos. racos, pero es que los racos eran lo que orientaban a los espectadores en el Por cine, supuesto, por porque el supuesto. espectador está El cine distraído en el americano cine y es a claro, base de racos. pero A si le base de quitan racos, los por racos, supuesto. hay No una habléis a la vez. discontinuidad. No habléis a la Una vez cosa. porque la gente no No, se entera. ya. Una, Solo una, una cosa. bueno, si me Una dejáis cosa. decir una cosilla antes, si me dejas decir, ¿Sí? esto que está pasando en el cine, en la Nouvelle Vague y en otros autores, ¿verdad? Posteriormente y paralelamente también en otros lugares, ha pasado en literatura y sigue pasando. Es que la literatura también tiene, el cine tiene mucho de literatura, ¿verdad? Sin literatura no habría cine. Estoy pensando en James Joyce, cuando escribe Ulises, está buscando un lector ideal, o Samuel Beckett está buscando un lector ideal, o Thomas Bernhard. Thomas Bernhard quizá todavía mucha más en Austria, ¿verdad? O sea que todos estos movimientos literarios que están en mitad del siglo XX, ¿verdad? Están tanto en literatura como en el cine, ¿no? Era solo por meter esta pequeña puya. Luis. Yo quería tener una cosa, mira, solamente una cosa. La diferencia entre A Bout de Souffle y Los 400 golpes. ¿Cuál es la película más moderna? ¿Los 400 golpes Interesantísimo. o la A Bout de Souffle? La pregunto, ¿eh? Para mí es mucho más, modifica mucho más los 400 golpes que A Bout de Souffle. A Bout de Souffle se nota mucho la diferencia, la distancia, los racos, toda la forma. Mientras que los 400 golpes es una película mucho más sutil y sin embargo modifica más el interior de la película, la estructura de la película. Y para mí es tan moderna los 400 golpes como A Bout de Souffle, pero Sí, de acuerdo, distinta de acuerdo. Son del Tan mismo año, moderna ¿no? las dos, pero de distinta manera, de acuerdo. Son del mismo año, ¿no? Son del mismo año. Sí, sí, del año... Sí, Bueno, es A más, Bout de es más, Souffle es del 60, se estrenó en el 60, pero se rodó en el 59, creo La recordar. anterior es... es más. Tiene unos meses de diferencia. José Luis, a Bout de Souffle le dio el argumento François Truffaut. Sí, claro. El guión es suyo, sí, sí. El guión no, el argumento. El argumento. No el guión.
El guión es distinto, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo dio Truffaut. Y por eso es un Truffaut que es mucho más americano, en el sentido lato del término, es mucho más partidario del cine americano que Godard. Godard, sin embargo, lo que quiere es romper con el cine americano. Pues sí, ese homenaje que hace a Hollywood Truffaut es magnífico, ¿verdad? Hombre, Esta película dentro de la película que hace... no me De la acuerdo. noche americana. La noche La americana. noche americana. Es que Un homenaje Truffaut total. es que Truffaut es muy cineasta americano, muy parte, por hasta que trabajó con Spielberg. Bueno, también Louis Malle no lo habéis nombrado. Louis Malle Son tantos. Louis Malle tiene la Ese- ventaja, Louis Malle tenía la ventaja de que era rico. Era hijo del dueño de la azucarera de Francia. Y entonces hacía lo que le daba la gana. Y rodaba pero era muy partidario del cine americano. La prueba está la que rodó en América. Y Truffaut no llegó a grabar en América, pero trabajó con Spielberg. Yo, de todas formas, quería decir una cosa. Perdonad mi forma de hablar, perdonad que soy un poco... tranquilo, que se te entiende perfectamente. Bueno, lo que yo quería decir era la teoría del autor, era la política de autores, que muestro el libro, porque es un libro que es francés, que es la política de autores, no teoría del autor. ¿Qué es la teoría del autor? Lo que pasa es que había un crítico americano, Andrew Sarris, que equivocó el concepto y cogió la política de autores, la tradujo al americano y la tradujo como teoría del autor, como teoría del autor. Y entonces todo el mundo habla de la teoría del autor, pero nadie sabe lo que es. La teoría del autor, ¿qué coño es la teoría del autor? A ver, no, ¿qué es? Y la teoría del autor, lo único que es, que lo criticó muy bien André Bazin, lo criticó perfectamente, lo voy a leer literalmente. La teoría del autor dijo, mira, estaba en contra de la teoría del autor, pese a que Andrew Sarris ha hecho la catástrofe de traducir política de autor por teoría del autor. En casos tanto de la política de autor como teoría del autor, el amigo Bazin dije, primero, estoy en contra de la teoría del autor por 3 razones. Por el factor personal como criterio de referencia y postularlo en todas las películas del autor. La segunda, la dificultad de formularla teóricamente. Es muy interesante la apreciación de Bazin. Bazin para mí es un autor fundamental, por muy metafísico que sea, ¿eh? Es metafísico, idealista totalmente. Y la tercera, propiciar el culto a la personalidad. Esto es consecuencia de su relación con George Sadoul y su comunismo, digamos, su identificación con la Unión Soviética, que Bazin no tenía nada que ver con esa historia, pero aprovechaba para decir el culto a la personalidad de la teoría del autor, y eso está de acuerdo, y añadía, propiciar el culto a la personalidad y no tener en cuenta lo que es muy importante para mí, el genio del sistema. El genio del sistema de Hollywood. La industria, en definitiva. ¿El ingenio o el genio? El genio. El genio. No tener en cuenta el genio del sistema. Es una frase curiosa, ¿no? El genio pero eso lo decía Bazin, no lo digo yo, lo decía Bazin. El genio del sistema que alude al sistema de estudio, que era lo que propiciaba la serie A, la serie B y la serie Z, me da igual. Bueno, yo sobre el autor, de nuevo, me gusta más ir a cosas concretas, ¿no? Entonces, comparar Truffaut con Godard, ¿no? Yo creo que en Truffaut el cine de autor tiene un contenido ideográfico y biográfico. Ya en Los 400 golpes, bueno, el personaje de Antoine Doinel, de Jean-Pierre Lot, con el que hizo sobre este personaje 4 películas más, Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga, es claramente reflejo de su biografía. Vamos, esa entrevista que tiene Antoine Doinel con la psicóloga cuando está ya recluido en el centro ese de menores delincuentes al final de la película, le está contando la historia de Truffaut, que todos conocemos, ¿no? Que no sabía quién era su padre, su madre pasaba de él, tuvo
un abandono tremendo en su infancia. Bueno, lo que cuenta Jean-Pierre es la biografía, o sea, cuenta exactamente la biografía de Truffaut. Entonces, ahí está el autor reflejado desde ese componente biográfico de un sujeto, de un individuo, mejor dicho, ideográfico, ¿no? Mientras que Godard es todo lo contrario. En Godard, el autor aparece en el estilo personal, en eso que dije antes de propio dispositivo cinematográfico, e incluso llegará en la segunda etapa que ha señalado Manuel del colectivo del grupo Sigaberto a borrarse como autor. Hay 3 o 4 películas de Godard donde no aparece él como autor ni en los títulos de crédito ni en ningún sitio, la firma como un colectivo, asumiendo que hay una autoría colectiva, ¿no? Entonces, pero claro, pero es cine de autor 100% Godard, vamos. Entonces son dos formas, espera, déjame que es que si no se me va el hilo. Hay dos formas distintas de ver el cine de autor en estos cineastas, más allá de toda teorización que podamos hacer y demás. Pero es que es muy interesante porque, bueno, yo no conozco mucho esto, pero José Luis, yo creo que nos lo podría a lo mejor ampliar y demás, la cuestión del individuo ideográfico, la cuestión biográfica presente en la obra, que ya está en Poemas y Teoremas y sobre todo en Poesía y Verdad, ¿no? El asunto de Lope de Vega, la biografía de Lope de Vega, Elena Osorio, todo esto que le habéis dado tantas vueltas desde la escuela, tiene que ver con este asunto del sujeto biográfico que está ahí y que es muy difícil encontrar en el cine de Godard. Muy difícil de encontrar porque ahí predomina todo ese trabajo con la forma. O sea que yo creo que esto es una cuestión clave, porque hablamos de cine de autor en relación con la Nouvelle Vague, pero no tenemos en cuenta esta diferencia, ¿eh? Donde en el cine de Truffaut habría que hacer un proceso, digamos así, tradicional o clásico, por el cual se busca su componente artístico, en este debate también que tenéis del arte sustantivo y demás, atravesando ese eslabón o ese escalón que ahí es evidente de su biografía, porque el cine de Truffaut es muy biográfico, sobre todo esta serie de Antoine Doinel, ¿no? Y la película clave en el nacimiento de la Nouvelle Vague, que son los 400 golpes. Mientras que en Godard es distinto. En Godard es distinto y en ese sentido es un cine que ya plantea, digamos, el salto desde la cadena significante, porque digamos que el cine de Godard es un cine que trabaja el significante desde el principio, en la cadena significante, pero que nos está contando cosas muy prosaicas, cuidado, porque centrándome en Abu de Souffle, lo que nos está contando es, bueno, algo que todos conocemos perfectamente en nuestras propias vidas, nuestras propias biografías, la dificultad de la pareja heterosexual, ¿no? Del hombre y la mujer, o incluso la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de ese encuentro sexual entre el hombre y la mujer. Recuerdo que en Abu de Souffle la única escena sexual que hay, se tapan con una sábana y lo único que vemos ahí es una serie de movimientos de los cuerpos y demás sin verla, ¿no? Y es una escena, toda esa larga secuencia que cité yo antes, que dura casi 15 minutos, más de 15 minutos, casi 20 minutos, nos está hablando de esa imposibilidad, y al final, con ese maravilloso final de Abu de Souffle, en el que la cámara sigue con un traveler circular a Jean Sever hablando, mientras al fondo oímos a Michel allá por el mundo, y están diciendo discursos absolutamente disjuntos, absolutamente discontinuos, que no tienen nada que ver lo que está diciendo uno y lo que está diciendo el otro. Luego la cámara sigue haciendo travelings circulares a Michel allá por el mundo, y lo que está diciendo no tiene absolutamente nada. Están contando lo mismo que hemos visto todos los espectadores, pero la visión del hombre es radicalmente diferente a la de la mujer, ¿no? Esa especie de desencuentro total que curiosamente, lo cuento aquí porque seguramente ya no me dé tiempo a hacer un análisis más minucioso, que es lo que a mí me gusta de Abu de Souffle, curiosamente acaba en algo que señala Gustavo Bueno en El Quijote, Espejo de la Nación Española, o al menos la interpretación que ha hecho Ecaíz Ruiz de Vergara recientemente, ¿no? Que lo que tiene que funcionar poéticamente es la tríada, y por eso Abu de Souffle es una, digamos, representación del fracaso de la pareja, porque al final acaba fundida en un monismo, porque el plano final de Abu de Souffle es Jean Sever mirando a cámara y haciendo el mismo gesto
en la boca con el dedo que repite una y otra vez Jean-Paul Belmondo en la película. Es decir, se han fusionado los dos. Se han fusionado los dos en ese plano y así Bueno. acaba la película, ¿no? Entonces, todos estos procesos que podemos hacer de análisis de las películas buscando su poesía, su sustantividad, como decís vosotros desde la escuela, en el arte sustantivo, yo creo que son diferentes si partimos del cine de Truffaut, donde está todo ese componente ideográfico y biográfico ahí tan presente, de si partimos del cine de Godard, donde las cadenas significantes es con lo primero que nos encontramos, ¿no? Con una estructura ahí significante explícitamente puesta sobre la mesa. Dos Bueno, ya cosas. me callo. Bien. Te paso la palabra. Dos cosas, Bueno, dos cosas. venga, pues Solo Luis, tienes dos cosas. por un momentín, por centrar un poco, vamos a ir cerrando un poco el asunto. Si eso, tomas la palabra ahora, Luis, y luego yo os hago una pregunta final, ¿no? Para terminar, una pregunta o una cuestión final y acabaremos, ¿de acuerdo? O sea que cuando acabes, Luis, ya pasamos al sí, sigo yo. No, es que perdón, me parecía que Manuel, que me he confundido. Manuel quería hablar y Sí, le dije que no me interrumpiera porque parecía el hilo. no, quería decir Cedo ahora la Manuel. palabra. A mí se me va el hilo muy fácil. Dos cosas. Estando de acuerdo en líneas generales, no estoy nada de acuerdo con Luis, con mi amigo Luis, del final de Abu de Sufre. El final de Abu de Sufre no es ese. El final de Abu de Sufre muere el Jean-Paul Belmondo y le llama Dígalas, tú eres una cerda, le dice a la tipa, tú eres una cerda. Sí, y ay, soy una cerda, soy una cerda. Y ahí están el traden alrededor de ella. Sí, eso por un lado. Y por otro, hablando de Gustavo Bueno, yo creo que Gustavo Bueno tiene una frase que para mí es clave. La cultura como sustitutivo de la gracia. Y esa frase de Gustavo Bueno es justamente el invento de la cinefilia en el cine francés de la posguerra. Y toda la cultura de la calle de cinema forma parte de la cultura cinefílica del cine como sustituto de la gracia. Pero por eso tenemos que ir a las películas en concreto y no a la Nouvelle Vague, porque la Nouvelle Vague, claro, es una impostura, es un mito cultural, pero si vamos a las películas concretas nos encontraremos con que algunas, ahora mismo, cuando las vemos, yo por lo menos cuando las veo, creo que es arte sustantivo. Bueno, y otras no, Sí, hombre, yo estoy de acuerdo, termino, Luis, termino. Estoy de acuerdo con algunas cosas. Lo del arte sustantivo es una cosa muy discutible y discutida en la escuela, y yo me gustaría que se discutiera, porque me gustaría morirme tranquilamente sabiendo lo que es el arte sustantivo. Lo que es no, pero que Gustavo Bueno en el diccionario lo que es aplicado de Pelayo dice que el cine, perdón, estamos hablando los dos a la vez, no, digo que lo que es indiscutible, creo yo, es que en el diccionario de Pelayo, en filosofía del arte, cuando dice lo que son las obras culturales humanas que pueden llegar a ser arte sustantivo, cita al cine. Sí, pero bueno. Ahora, el cine en general como categoría no puede ser sustantivo, claro, habrá que ir película a película, a ver. Exactamente, pero no vamos a hacer ahora debates película a película. No, por favor, que no quería. No. Que por cierto, yo creo que yo por lo menos no estoy preparado para hacer ese debate. Simplemente quería decir que la forma de llegar a ese tipo de cuestión, se aborde como se aborde, en Truffaut, que es cine de autor, y en Godard, que es cine de autor, sigue unos caminos diferentes. Solo quería decir eso, cuidado. No quería aquí opinar sobre esa querella. Bueno, yo por decir algo como casi por alusiones un poco indirectas, ¿no? Yo creo que más que el problema de la sustantividad, y con esto no quiero empezar debate, porque la cosa es muy delicada, más que el tema de la sustantividad es el tema del propio arte, es el tema del arte, el estatuto del arte, porque algunos en la escuela dicen que el arte no existe. Por supuesto, Luis. Es un invento político, podríamos decir que así que es. Claro, eso yo lo rechazo, vamos, eso ya te puedo decir que yo lo rechazo totalmente. Bueno, yo estoy de acuerdo aquí con Luis, Bien.
Yo Bueno. creo que, bueno, hay mucho que hablar ahí. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Es un tema que yo, desde que escucho los debates, me ha interesado mucho, tanto a Julià como a ti, como a Marcos, a Luis Carlos, o a Ekay, etcétera, 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 a Tomás, por supuesto, Claro, claro. pero hay mucho que discutir y yo creo, perdóname Luis, yo creo que hay algo que falla. Lo digo abiertamente. Hay algo hueco en el sistema con relación al arte cinematográfico. Bien. Sí, sí, por favor, yo no quiero entrar ahí, es que además No, vamos a entrar. simplemente quería decir que las vías de llegar a ese debate, Sí. sea el que sea, y saque la conclusión que se saque, son diferentes desde Truffaut, donde está ahí el sujeto ideográfico, claramente, o por lo menos de entrada, de una forma literal, digamos, literal, por tanto, Antoinelle es literalmente François Truffaut. Y en Godard, porque cuando rompen en el año 73, quiero recordar, donde Godard, curiosamente, acusa a Truffaut de hacer un cine solo de historias, solo de guiones, que era de lo que había acusado 10 años antes Truffaut a todo el cine anterior. Godard le acusa de esto. Truffaut acusa a Godard de hacer un cine totalmente frío, totalmente abstracto, por así decirlo, y donde no hay... vamos, tengo aquí la frase en concreto que utiliza Truffaut, pero vamos, van por ahí los tiros, ¿no? La No acusa de sabía que hacer eras tan un cine truffautiano. totalmente formalista, o sea, la acusa de formalismo. Entonces, eso es verdad que está ahí, y entonces son dos formas de enfocar el tema del cine de autor en la Nouvelle Vague, cuidado, sin meterme ya en más honduras. Solo una cosa que le va a gustar a Luis. La diferencia fundamental entre Godard y Truffaut es que Godard era protestante y Truffaut católico. No, era judío, era judío. Bueno, Era judío. Bueno, ahí está José Luis, ahí está ese detective que contrató él, que buscó a su padre, que él no lo conocía, y encontró un dentista en Bayona, judío. Pero toda la familia materna de Truffaut negó eso, ¿eh? Eso está subjudice, digamos. Yo pensaba convencido. No. Estaba en la tumba de Truffaut y tenía piedrecitas encima de la... Bueno, porque él se reivindicó como judío, porque él, vale. a raíz de ese detective que contrató y que localizó a su padre, que no quiso saber nada de él, el dentista en Bayona, judío, pero hubo una ruptura entre la familia materna. Bueno, es que la biografía de Truffaut es muy complicada. La biografía de Sergi Daney, la biografía de Sergi Daney está muy clara en ese sentido. Ajá. ¿Me dejáis que comente en relación a lo que contabas de que el personaje de Antoine Duanel es el alter ego de Truffaut, ¿no? Que lo relacionas con lo ideográfico? Yo creo que ahí no habría que relacionarlo con lo ideográfico. Es mi opinión, ¿eh? Más que nada yo lo relacionaría con un falso individuo atómico, ¿eh? Individuo atómico que parece estar representado en esas 4 o 5 películas, pero que no es atómico, porque está envuelto siempre en instituciones. Primero está con su madre y el padre el señor que vive con ellos, al final sale pues especie de orfanato, ¿verdad? Luego el matrimonio, o sea que tampoco es que sea un individuo atómico, que yo creo que es lo que más se parece a lo ideográfico que señalabas antes, ¿no? Porque claro, lo ideográfico marca cierta individualidad frente a lo nomotético, ¿verdad? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es un individuo... Me he expresado mal. Un individuo atómico, pero que no es atómico, como decía la Revolución Francesa, que no somos individuos atómicos, que estamos inmersos en el seno de instituciones, y eso se ve perfectamente en las películas de este hombre. Sí, Manuel. No sabía que Luis de Martín era tan truffautiano. No. A mí me gusta más Truffaut que Godard, mucho más. A mí no. Lo siento mucho. Yo os vuelvo a insistir que yo voy película a película, ¿eh? Bien. Y hay películas de Godard que me gustan, otras muchas que no, y de Truffaut igual. Es decir, hay que ir película a película. Bueno, pues habrá que ver tu programa de YouTube para ver... Como decía André Bazin. André Bazin decía, hay que ir película a película, no todas las películas del autor. Bueno,
en este programa no podía ser así, ¿eh? Claro, no, además que eso exige utilizar el vídeo y poner las imágenes, las secuencias. Bueno, pues para terminar, si me permitís, el colofón que yo quería proponer es que como yo creo que esto va a tener cierto enganche, que va a haber algunos que les va a gustar lo que habéis contado en este programa, os voy a decir si os apetece volver dentro de, bueno, igual hay que dejar el verano ahora porque están las vacaciones, pero igual en septiembre podríamos hacer una segunda puesta en escena con otro tema quizá. Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué tema creéis que estaríais más a gusto discutiendo? ¿El cine español o este tema? No, yo me he quedado un poco a disgusto porque quería hablar de dos cosas. Primero, de los acuerdos Bloom Business, eso es fundamental, y el McMahonismo. El McMahonismo. McMahonismo, sí. Que nadie habla de él en este puñetero país. Nadie habla del McMahonismo. Y es fundamental para una cosa, para que Samuel Fuller se convierta en hermano mayor de la Nouvelle Vague y sea el único autor que perviva con Wim Wenders, Jim Jarmusch y Akis Kaurismäki. Bueno, a mí personalmente me da igual, ¿eh? Han quedado muchas cosas en el tintero. Muchas. Pues podríamos titularlo La Nouvelle Vague y más allá. Y más, vale. Sí. ¿Os parece? Porque como está, más allá y más acá. El más allá nunca se sabe dónde está, o sea que podemos ir para atrás, para adelante y para todos los lados. ¿Os parece bien? En M. No, en M no. Era una broma. Tengo curiosidad, Luis, por ver el programa para no asustarme demasiado. No, es un canal donde hay 40 o 50 películas analizadas con este método, que es, este sí que es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal? Que no me acuerdo. Análisis del cine. Bueno, yo me refería al programa que hemos hecho. Bueno, cuando lo vea me va a asustar. Ahora lo que vamos a hacer es despedirnos y si eso hablamos de estas cuestiones ya fuera, porque casi parece ser que estamos ya fuera del programa, ¿verdad? Muchas gracias por estar en Teatro Crítico, Luis y Manuel, ha sido un placer compartir con vosotros triple pantalla, porque, bueno, cuádruple, porque tenemos la espada de Bernardo del Carpio, ¿verdad? Siempre presente. Y por cierto, Luis, ¿vas a ir a Santo Domingo de la Calzada? ¿A quién? ¿A mí me lo preguntas? No, a José Luis. Yo sí, pero yo no voy a hablar. Bueno, yo hablaré con las preguntas, pero voy, ya me he matriculado. Yo me he matriculado y tampoco voy a hablar. Hombre, yo hablar sí que hablaré, pero no en la mesa. Bueno, pues muchas gracias a los dos y hasta en septiembre si volvemos a juntarnos para hacer la segunda parte, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y Luis, me alegra haberte visto, por lo menos. Lo mismo te digo. Lo mismo te digo. De Salamanca. Un placer. Muy bien. Venga, adiós a todos. Gracias. Hasta luego.